ya han sido presentados, así que no voy a reiterar la presentación, sino agradecer por este espacio que queremos que sea de diálogo, un diálogo amplio, franco, sobre cómo se ve el tema de la movilidad urbana, cómo se enfrentan los retos de la movilidad urbana desde la gestión municipal, liderando un proceso dentro de las ciudades con una alta demanda, una moda, llamémoslo así, de la movilidad urbana. En América Latina son 10, 15 años aproximadamente que las ciudades deciden apostar por la movilidad urbana, como un nuevo paradigma, un paradigma que viene a resolver algún problema, alguna demanda fundamentalmente. Las experiencias a nivel mundial tienen como una corriente que es muy europea, en la que ya tiene muchas décadas de haber apostado por el transporte público, por los sistemas de transporte no motorizado, por hacer las ciudades un poquito más calmadas, de un tráfico más liviano, y una corriente tal vez norteamericana, llamémosla con su nombre, que tiende más bien a ir por la infraestructura vial, incrementar la infraestructura, darle mucho más espacio al auto particular. Ahí los grandes consorcios del petróleo creo que influyen mucho en las políticas y se empieza a crear esta moda de las grandes carreteras, las grandes avenidas y otra manera de moverse la ciudad. Claramente, el tiempo lo ha dicho, las maneras más sostenibles de hacerlo es a través de los sistemas de transporte público. Y esto llega a América Latina y llega como un mandato de la sociedad civil y las gestiones municipales tienen que empezar a trabajar en este tema y ponerlo dentro de su agenda. Si nos referimos solamente a hacer unas 4 elecciones municipales, por ejemplo, en el caso de Bolivia, el tema de la movilidad urbana estaba muy detrás de las políticas, no se hablaba de ese tema como un tema crucial. Hoy en día, y ayer Gustavo Bejarano lo ratificaba, el tema de la movilidad urbana es un pilar fundamental dentro de las propuestas en las elecciones municipales de todos los que han apostado por ser alcaldes. Entonces, una primera ronda precisamente sobre el tema, quería tratar esto, cómo los municipios a los que ustedes están representando inician este proceso de implementación del paradigma de la movilidad urbana. Podemos empezar tal vez, por favor, con el alcalde Luis Rebellía, anfitrión del CIMUS. Gracias, Freddy. Un saludo cordial a los colegas que nos visitan desde nuestro país y por supuesto fuera de nuestras fronteras. Creo que es bueno considerar que a pesar de que estos últimos 15 días recién el tema de la movilidad en toda Latinoamérica se ha instalado como un nuevo paradigma, también cada ciudad ha tenido sus propias particularidades, ¿no? En el caso nuestro hay que recordar que nuestras ciudades se han construido solas, es decir, hasta hace muy poco tiempo, hasta la década del 90 del siglo pasado, han sido los ciudadanos esencialmente los que abrían las calles y los que construían y empedraban y habilitaban un espacio para el deporte o para otro tipo de recreación en los barrios. Es decir, la intervención del Estado en nuestras ciudades con inversiones es bastante reciente, ¿no? Y eso explica, al menos en nuestro caso, por qué la principal demanda después de la municipalización del país tiene que ver esencialmente con infraestructura, ¿no? Porque evidentemente había un déficit y una deuda en materia de infraestructura muy grande, enorme, ¿no? Que poco a poco, claro, ha ido resolviéndose y cubriéndose paulatinamente. Y en la medida en la que se ha cubierto esa demanda de infraestructura en la ciudad, han empezado a cambiar también las expectativas de los ciudadanos y las demandas de los ciudadanos. Ya no tanto por infraestructura, sí por la mejora de los servicios en general. Y por supuesto, tema central, el transporte, ¿no? De hecho, yo siempre cuento que a inicios de los años 90, la obra más grande y por la cual se recuerda con bastante, digamos, buen ánimo a un exalcalde de La Paz fue un puente, ¿no? El Puente de las Américas, un puente muy importante para la ciudad que une además las dos laderas,
pero esa fue la obra paradigmática de un alcalde en su momento. En los últimos años hemos construido como 7 puentes similares o de similares características y por supuesto la expectativa de la gente ya no tiene que ver ni el reconocimiento con esas obras que ciertamente son necesarias, pero que también deben estar acompañadas por la inversión que está esperando la gente en los servicios y vuelvo a decir especialmente en el transporte, ¿no? Entonces hay por un lado una demanda ciudadana que cambia a partir de cómo se van cubriendo las deudas o los déficits en materia de infraestructura, pero ciertamente hay también una propuesta de planes, de programas para la ciudad que recoge esa expectativa y que la transforma en un programa de gobierno. Y eso es lo que finalmente se ha estado haciendo en los últimos años con la implementación del sistema de transporte municipal, el La Paz Bus, el Puma Qatari, que como todos sabemos en La Paz ha tenido muchas virtudes. La primera, mostrarle a la gente que es posible tener un transporte digno y decente. Es decir, frente a lo que teníamos y todavía tenemos en algunos grandes sectores de la ciudad en relación al transporte tradicional, el Puma Qatari ha mostrado cómo sí es posible poder contar con un sistema de transporte distinto y acorde a las necesidades de la gente. Pero también nos ha enseñado cómo es posible que un medio de transporte pueda cambiar los hábitos de los ciudadanos. Siempre decimos en La Paz que la gente que se sube al bus es una, y cuando se baja del bus es otra, ¿no? Porque el bus está bien cuidado, porque la gente es educada, porque cede el asiento a las personas mayores, a una mujer embarazada, pero salimos del bus y el comportamiento de la gente no termina de ser el mismo. Pero bueno, es un paso, ¿no? El bus también ha demostrado cómo podemos impulsar políticas de cultura ciudadana en esa dirección. Y luego de la iniciativa que tomó el gobierno municipal en relación a la implementación de un transporte municipal, pues vino la iniciativa del gobierno nacional en relación a la implementación del teleférico en La Paz. Y yo solamente hago una precisión, tú decías, Freddy, al principio, es un tema de agenda de los candidatos a alcaldes, no solamente. Creo que es un tema de agenda también de aquí hacia adelante de los propios candidatos a presidentes, ¿no? Los proyectos que se están planteando en las otras ciudades son proyectos nacionales que tienen que ver también con la movilidad del tren en Cochabamba, en Santa Cruz, etcétera, etcétera. Decía por ahí que Macri le debe la presidencia a las ciclovías y al cambio de la 9 de julio. Aníbal, en ese sentido, ¿es políticamente rentable la movilidad urbana? Sí, evidentemente que sí, y es una demanda muy grande que tenemos de la ciudadanía. El gran drama en Asunción, voy a hablar de mi ciudad, porque es la que conozco profundamente, es justamente que se trata de una ciudad que no tiene mucha densidad poblacional, tiene 500.000 habitantes en 117 kilómetros cuadrados, una ciudad bastante llana, sin problemas topográficos importantes, pero la gran mayoría de la población que trabaja en Asunción vive en las ciudades vecinas, en el área metropolitana. Y ahí tenemos algunos números que anoté acá que son muy interesantes. Asunción recibe 600.000 vehículos por día y no tiene la infraestructura para soportar esa carga. Y sigue sumando, como nos mostró muy bien el amigo Fernández de Madrid, carretera que uno hace, viaducto que uno hace, se llena. No, es apenas una mitigación. Entonces, estamos en la situación actual en que Daniel creo que hablaba de una cifra parecida, el 55% se transporta en vehículos privados. Más de la mitad sigue usando el auto y una ocupación de 1.2 por auto. Ni siquiera llegamos a 2 personas por automóvil. Esto nos genera un gran problema, mucha incomodidad a la gente, retrasos para llegar al trabajo, para ir a estudiar, para volver a la casa, viajes de casi 2 o 3 horas para distancias no superiores a 30 kilómetros, a 20. ¿Qué hicimos? Con el gobierno nacional generamos la posibilidad de concretar un proyecto que venía hace muchos años, que es el bus rápido, el famoso BRT, que nosotros llamamos Metrobús,
Con ayuda del BID, el gobierno inició este proceso y nosotros, desde la campaña electoral hasta la instalación en el gobierno municipal, tomamos la opción de apoyarlo. Con mucha resistencia ciudadana, porque estos cambios generan una suerte de crisis, de temor al cambio y de cuestionamiento, sobre todo al proceso largo de construcción de estas vías que toman 1, 2 o 3 años. Los frentistas generaron y generan hasta ahora mucha resistencia. Tuvimos que hacer la disputa comunicacional en los medios, sobre todo que son muy importantes en la generación de la idea final de lo que se quiere hacer, pero aún así hemos iniciado la obra, la primera de las 4 líneas de BRT o Metrobús. Esto va a resolvernos en su primera etapa un 30% de la demanda, todavía quedará un 70%, pero estamos convencidos que esto, más otras alternativas que también están ya en estudio, como el tren de cercanías o el transporte por vía fluvial, ya que Asunción es una ciudad que está bordeada de un río maravilloso que es el río Paraguay, nos darán la respuesta a esta demanda. Y lo hemos planteado como una idea llevada hasta el 2030, que llamamos ASUVIVA, porque es imposible y sería mentirle a la gente pretender una solución inmediata. No existe solución inmediata. Y por último, quizás ya para después, también tenemos el gran desafío de que mientras accionamos esto, preparamos lo otro, está la demanda de la infraestructura. Por ejemplo, ahora tenemos la exigencia de la construcción de una carretera elevada de 1.300 metros frente a nuestro jardín botánico. Vamos a tener una disputa grande otra vez. Grupos ambientalistas van a decir no. Grupos que prefieren privilegiar la bicicleta o el peatón van a decir no, ¿por qué más carreteras? Nos va a pasar como noticiero de España de hace 50 años. Pero también está la demanda ciudadana que te dice no me deje atascado entre una vía de acceso recién construida y una costanera que estamos construyendo. No me deje en el medio sin la obra que necesito para conectar ambas vías. Entonces estamos administrando ambas cuestiones, ¿no? Las soluciones a largo plazo y las obras de infraestructura necesarias a corto o mediano plazo. Y en esa negociación es fundamental la participación. Y cierro con esto. Cuando vine aquí, miré estos carteles y dije, qué raro, ¿no? Que estamos hablando de movilidad, estamos hablando de transporte público y hablamos de respeto y amor, equidad y dignidad, calidad de vida. O sea, este no es un problema técnico. Finalmente, como todas las cosas, termina siendo un problema humano, ciudadano, de convivencia, de ser una ciudad un poco más vivible. Así que tendremos que seguir hablando de estas cosas desde la visión del ser humano y no tanto desde la solución tecnológica. Gracias. Entre estas demandas de la población que pide un transporte más humano y también las demandas por más carreteras, tenemos una ciudad emergente en Chile, Iquique, que va creciendo todo el tiempo, es un crecimiento súper acelerado. Y en esa lógica, ¿Iquique está apostando por el modelo de la movilidad o está apostando por el modelo del auto? Sí, bueno, vamos a aclarar un poco. Primero que nada, agradecer a todos los directivos de CIMUS por la invitación, agradecer al alcalde y a través de usted, alcalde, a todo su equipo municipal que desde que pisé La Paz nos han tratado con mucho cariño y con mucho esfuerzo, así que felicitaciones por el equipo que usted tiene y por todo lo que está haciendo acá en La Paz. Nosotros tenemos, yo soy un alcalde, como alcalde muy joven, todavía no cumplo el año, he sido concejal. Estamos en una ciudad que es muy vecina, que tiene mucha relación con Bolivia, llegan más de 30 buses diarios, tenemos una conexión y un trabajo con Bolivia desde muchos años, y las municipalidades ya no están a cargo del transporte público. Pero, ¿por qué estoy yo acá? ¿Por qué accedí a la invitación y la creí interesante? Porque en Chile tenemos un modelo que todo prácticamente lo tienen que generar los privados. Y en mi ciudad, para los que no conocen Iquique, es muy parecida a la problemática que tiene la ciudad del Alto con la ciudad de La Paz. En el 2004 se separó la comuna de Iquique, que está a nivel de mar, y tenemos otra comuna que está a 700 metros alrededor de distancia en altura, que está sobre la cordillera de la costa.
Y una empresa nos planteó, cuando estaban instalando el teleférico acá de La Paz, planteó también resolver el problema, porque esta comuna, y como lo dijo nuestro presentador, fue como un accidente lo que pasó en Iquique. Fue una explosión de pasar de cultivos, Alto Hospicio, que es la otra comuna que está sobre Iquique, eran chacras, y pasaron en muy pocos años a tener 150.000 personas. Iquique tiene 200.000. Entonces, fue una comuna dormitorio. Empezó así. Ahora ya está creciendo, tiene industria, pero partió con una comuna dormitorio. Entonces, en la mañana teníamos solamente 4 pistas que se colapsaban. A las 7 de la mañana teníamos, deben ser unos 3-4 kilómetros de taco tratando de ingresar a la ciudad de Iquique. Y en la tarde, esa gente lo mismo. Entonces se plantea el tema a través de un privado, de un teleférico. Pero el Estado, el teleférico se empieza a demorar y el Estado da otra solución, que es crear 4 pistas más para unir la ciudad de Iquique con Alto Hospicio, que también estas carreteras nos unen con Bolivia, porque son las mismas que nos llegan y nos unen a la carretera internacional, y donde nosotros comerciamos, ustedes comercian con nosotros, viceversa. Entonces, ante esa problemática, converso con el alcalde de Alto Hospicio, empujemos nosotros esto, porque si va a quedar en manos del privado, que ya le presentamos al Ministerio de Obras Públicas que lo estaba tramitando, lo dejó ya como en lista de espera el privado ya no se incentiva por el tema. Entonces vamos a generarlo de un ámbito municipal, que en Chile no nos corresponde, pero sí estamos tratando de, en su tiempo a los municipios le quitaron muchas facultades, volver a hacer los municipios de Chile y un movimiento municipalista, ser gobierno. Y eso es lo que estamos tratando de enfocar de parte de nuestra ciudad, y tenemos otra complejidad. Ustedes saben, los que conocen Iquique, es zona franca, es la ciudad con más per cápita de personas con auto. Entonces yo tengo en la ciudad de Iquique otro problema, ya las calles no me dan abasto, porque además en Iquique una persona compra un auto, si ese auto se echa a perder, no lo repara, lo deja en la calle y compra otro, porque es más fácil y más barato comprar un auto que repararlo, y tenemos más de 3.000 autos ya catastrados en esta parte. Hemos sacado más de 2.000, pero seguimos, ya tenemos no sé cuántas hectáreas con autos abandonados ya en el desierto, que los pretendemos rematar, como dice la ley, y transformarlo en chatarra para que no vuelvan a las calles a ser desarmados, porque se da toda una dinámica ahí con la zona franca de desarmar nuestros vehículos. Así que, y tras esa experiencia, y lo que he podido compartir acá es también un poco, y es lo que me quiero referir, a romper ese paradigma, porque lo han dicho expositores europeos, lo han dicho expositores del Asia, lo han dicho los expositores, los mismos latinoamericanos, los que están haciendo acá, que no todo lo tiene que generar el privado, porque finalmente todo eso va a la tarifa, tiene que haber un componente del Estado, y como lo está haciendo acá el alcalde de La Paz con el sistema buses, como lo está haciendo el gobierno nacional a través del teleférico, que es una inversión de los gobiernos, del gobierno comunal y del gobierno nacional. Entonces, es llevar esa visión, yo me voy con esa visión de que se puede generar un aparataje público, que no solamente tenemos que pensar en el privado, como lo que se dio en Santiago. En Santiago se arma un Transantiago que lo arma público, pero lo licita a los privados. Después, para que ustedes sepan, el 34% de la gente no paga el transporte público, se sube y no paga en Santiago, y generó un déficit tremendo que tuvo que generar una ley donde todos los demás chilenos reclamamos. ¿Por qué el Estado de Chile subvenciona solamente a los santiaguinos? Entonces crear una ley que se llama Ley Espejo, donde los mismos fondos que el Estado subvenciona a empresas privadas por la gente que no paga, tiene que ir a las regiones. Entonces ahí tenemos uno de los ejemplos de cosas que se piensan de una manera, pero lleva tiempo también adecuarlas para que funcione. Entonces tenemos muchas cosas en mente y queremos impulsarlas desde el municipio. Aquí como ya tenemos un papel redactado que vamos a firmar los alcaldes, de poner en el centro a las personas, la ciudad inteligente, la Smart City, el transporte inteligente primero pone a las personas como centro. Y es solamente aquí con el encabezado, asumimos la movilidad urbana como un derecho social y fundamental. Eso es lo que en estos días que yo he estado acá, es lo que se ha hablado durante todos los expositores, que es un derecho fundamental, el derecho como la salud, como la educación, el movilizarse, y a un precio justo.
Así que muchas gracias nuevamente, alcalde, por su invitación, porque para mí, como un alcalde que está empezando, fue muy provechosa esta visita que tengo acá en La Paz. Muchas gracias. Esperemos de que, y alentamos un programa de chatarrización para todos los vehículos abandonados en Iquique y no terminen también en las ciudades bolivianas en algún momento. No podemos apoyar un proceso de chatarrización, o en Paraguay también, porque son las formas. Efectivamente. Bueno, y en esa línea, en Montevideo, Daniel, ¿cómo anda la implementación de la movilidad urbana como un nuevo paradigma? Ahí está, yo creo que está bien decirle paradigma, porque moda se le puede decir, pero yo creo que en realidad más que una moda es un paradigma basado en componentes éticos, ¿no? Por dos conceptos fundamentales que han sido dichos, simplemente quiero resaltarlos. Primero, desde el punto de vista democrático, las calles son espacio público, no son de los automovilistas, que a veces cuesta que lo entiendan los automovilistas, ¿no? Porque cada uno se compra un auto, se siente importante y cree que tiene derecho a ir a 180 y que las calles sean solo para él, y el concepto espacio público me parece fundamental. Y segundo concepto, el impacto medioambiental, que bueno, hay algún presidente de algún país de Norteamérica que dice que no pasa nada, pero creo que está profundamente equivocado y ojalá se revitalicen los acuerdos de París de controlar para que por lo menos no suma más de 2 grados la temperatura promedio del planeta. Y sobre esa base es que yo creo que tenemos que tener la concepción de la movilidad, porque tanto desde el punto de vista democrático, que se mide cuánta superficie ocupa por medio de transporte cada ciudadano que se mueve en ese medio de transporte, y desde el punto de vista de la emanación de dióxido de carbono, es que se puede dar una prioridad, que uno debe armar las políticas públicas sobre esas prioridades. Y cuando uno toma los dos elementos, área ocupada por cada ciudadano en cada medio de transporte y contaminación, claramente surge que hay una primera prioridad que la tiene el peatón, la vuelta que darle, es el que menos ocupa, ocupamos soy ingeniero, disculpen, la proyección vertical sobre el plano en lo que ocupamos, y eso es lo que menos contaminamos porque el andar es el que menos ocupa y genera dióxido de carbono. Segundo, el ciclista. Tercero, el transporte público, porque si bien es más grande, tiene mucha gente, por lo tanto el cociente es menor. Y tercero, y además genera menos dióxido de carbono, y el que tiene menos derecho al uso del espacio público es el automovilista particular. Eso para nosotros nos genera un tremendo problema. En los últimos 15 años Uruguay ha tenido crecimiento económico permanente y eso ha implicado que estemos casi triplicando el número de vehículos particulares, lo cual desde el punto de vista de la calidad de vida de la gente, bárbaro. A mí me encanta que todo el mundo tenga 1 o 2 autos, lo que sea. Lo que le decimos, no lo use todos los días para ir a trabajar, para ir a la escuela, o sea, buscar generar alternativas, porque si no se genera un uso abusivo del auto del espacio público y además una contaminación espantosa. Y en Uruguay, que en realidad uno que conoce y viaja por el mundo desde mi feliz época de ingeniero hasta ahora que estoy en la administración pública, uno ve que los embotellamientos en Uruguay son la 10ª parte que hasta que en Asunción, y eso que somos 1.350.000 habitantes y unos 200.000 más que entran todos los días. Por lo tanto, nosotros hemos buscado sí hacer inversiones de infraestructura, pero en un sentido mucho más social. Estamos invirtiendo ahora en dinamizar algunas avenidas que son de la periferia con gran circulación de ciudadanos en esa expansión de la ciudad que se dio producto de la incapacidad de muchos montevideanos y montevideanas de pagar los costos de vivir en áreas centrales consolidadas, lo cual nos genera un problema porque ahora hay que llevar a 10 kilómetros a veces 5 personas en horas no pico, un ómnibus, porque para ir nosotros decimos donde el diablo perdió el poncho, ¿no? Allá lejísimos, generando un problema grave, pero nos importa dar calidad de vida y por lo tanto las inversiones en infraestructuras, en su mayoría, hay 3 vías muy importantes, es para darle calidad de transporte a barrios populares, que sean más anchas, que tengan bicisendas, le estamos dando una tremenda prioridad por el concepto ese que mencionábamos, de la utilización democrática del espacio público y minimizar la contaminación. Y estamos haciendo alguna obra infraestructural en lugares, hay una avenida en Italia, no importa, donde se viene mucha gente que viene de la Costa de Oro, de un lugar del departamento vecino, para que no haya embotellamiento, un pasaje subterráneo. Pero básicamente
en todo caso para favorecer inclusive la priorización y el desarrollo del transporte público, que en Uruguay nos tiene como regulador la Intendencia o la Alcaldía, como quieran llamarlo, es el regulador, y hay dos empresas cooperativas y dos empresas privadas que se distribuyen el sistema, y lo que estamos buscando por ahora es, desde el estudio de los BRT, pero también hemos desarrollado todo un sistema de tarjeta de transporte metropolitano, buscando minimizar los tiempos, que aparte ya tenemos el 70% de los boletos que se venden con pago electrónico. Hay un sistema de más de 2.300 puntos de recarga y aparte, bueno, vía internet que se pueden recargar. Estamos generando también sistemas operativos de APP, ya que en Montevideo más del 80 y pico por ciento de los ciudadanos tiene teléfonos inteligentes. Tenemos aplicaciones que te permiten, tú pones de dónde, que se llama cómo llegar, ¿cómo se llama? Exactamente, no me sale el nombre, cómo ir, no me salió el nombre. Entonces tú pones de dónde estás, a dónde quieres ir, y te dice qué parada tienes cercas, qué ómnibus están por pasar, y el siguiente ómnibus que está por pasar ahí, para que la gente planifique su transporte. Y además, bueno, estamos buscando un montón de iniciativas en cuanto a lo que es la calidad del servicio, mejor limpieza, desarrollar el Wi-Fi en los ómnibus, mejorar la atención a los ciudadanos, mejorar los pisos bajos o con elevadores como para tener la accesibilidad democrática y la gente de tercera edad o la gente con discapacidad pueda acceder. O sea, en realidad, el gran esfuerzo conceptual que implica un cambio cultural descomunal, porque a la gente le gusta tener su auto y andar en su auto, aunque se haga uno en cada auto, y porque también cuando tú a las empresas del transporte le planteas cambios muy profundos, la corporación se resiste y es natural, no hay que calentarse, no hay que enojarse, ¿verdad? Hay que convencer. Nuestro gran enfoque es a lograr lo que sea un transporte de excelencia a nivel de transporte público, teniendo a la alcaldía como regulador, para lograr que cada vez más gente tenga su auto, pero bueno, no lo lleve. Hay también medidas disuasivas. Nosotros tenemos una zona de estacionamiento tarifado en el centro de la Ciudad Vieja. Estamos viendo hay posibilidad de extenderlo, y estamos buscando desarrollar estacionamientos en los barrios para que la gente tenga donde dejar el auto. Hay que buscar una serie de medidas, pero tiene que haber un norte estratégico. El norte estratégico es promover que la gente utilice su auto para el esparcimiento, para ir a visitar al pariente al interior de la República, o lo que sea, para pasear, pero no lo utilice todos los días, porque tenemos que tener un espacio público de uso democrático y buscando contaminar lo menos posible. Gracias. Rodrigo, Tarija, una de las ciudades que, posterior a la Ley General de Transporte, hace el PROMUT. Es la primera ciudad de Bolivia que tiene el programa municipal de transporte oficialmente ahí por el año 2012. ¿Cómo va la implementación de la movilidad urbana? Muy buenas, quiero saludar primero a nuestro anfitrión, al alcalde de La Paz, saludar a todas las autoridades de esta mesa, saludar a mis compañeros del transporte que han hecho un esfuerzo desde Tarija, han venido todas las representaciones sindicales para ver qué es el debate del presente y el futuro. Y agradecer también a la organización, a CIMUS, por todo lo que se está dando acá. A ver, permítame dar un ejemplo muy rápido, porque lo del PROMUT va a raíz de una serie de ejercicios. Cuando asumimos la alcaldía hace 2 años y medio atrás, una alcaldía que venía de un proceso de empoderamiento económico muy grande, porque somos la capital del departamento hidrocarburífero de Bolivia, pero evidentemente con los precios internacionales empezábamos a tener una serie de problemas con los recursos. De hecho, antes los recursos de nuestro municipio eran 2/3 respaldados en los hidrocarburos, y nosotros hoy no pasa de 1/5 de los recursos que tenemos para nuestros programas. Y sentándonos con presidentes y presidentas de barrios y distritos, lo primero que identificamos que en Tarija, más que ciudadanos, y aquí me quiero sumar a las palabras del alcalde de Asunción, por todos estos compromisos, todas las palabras están aquí alrededor, nos identificamos que más que ciudadanos habían habitantes que localizaban sus problemas muy puntuales, distritales o municipales, pero no había ciudadanía transversal. Y ante un problema tan duro que teníamos como la falta de agua, desgraciadamente La Paz el año pasado tuvo un golpe muy duro con falta de agua, pero eso para Tarija era normal todos los años.
siendo la capital per cápita más rica de Bolivia. No había un concepto de ciudadanía para invertir aquello o revertir un problema de agua, porque no había una conciencia transversal ciudadana. Identificamos un modelo de calificar ciudadanía. El concepto nuestro de ciudadanía, ciudadano es igual al que identifica bienes públicos, genera cohesión social y establece un estado razonable de decisiones. Hasta ese momento Tarija no tenía decisiones razonables sobre sus bienes públicos. Y el agua era un problema bien público, el orden es un problema de bien público, el transporte es un problema de bien público. Entonces hay una identificación, la salud, la seguridad ciudadana, una serie de cosas son bienes públicos que si el ciudadano no los identifica y los genera una forma transversal de acción, pues actúa disgregado, maquiavélicamente, dándole soluciones de 20, 30 mil, 40 mil bolivianos en cada uno de los municipios, quedas muy contento. Como político eres exitoso, pero evidentemente como soluciones transversales de la ciudad no se ejecutan. De ahí en más se autorizó a través de los presidentes y presidentas de barrio que todos los recursos barriales fueran para las contrapartes de recursos, las contrapartes de proyectos de agua. Hemos pasado de una Tarija de 7 millones de litros, Tarija requiere 15 millones de litros al día, hemos pasado de 7 millones en esta temporada a 20 millones y vamos a acabar con 50 millones de litros al día, que es ya para una población de 700.000 habitantes. Hoy tenemos 250.000 habitantes. Y el ejercicio que estoy dando, me dirán por qué está hablando de agua si es transporte, porque fue el primer ejercicio como ciudadanía para establecer prioridades a través de una cohesión social. Es ahí donde el factor humano tiene que entender que sin ser ciudadanos, solo meros habitantes, no transformamos. Y en ese ejercicio estamos constantemente. Y justamente con los compañeros transportistas que están acá, parte de estar juntos y ver esta diversificación de propuestas que hay a nivel latinoamericano es entender que no hay retroceso en la transformación del transporte, o sea que el concepto de movilidad urbana, donde el peatón, la bicicleta, lo público y el privado en esa escala son prioridades a ser reordenadas, en Tarija ya se ha tomado como una esencia. 89% de la población, a diferencia del pasado, quiere cambiar el sistema de transporte de la ciudad. Y nosotros hemos trabajado junto a Swiss Contact y también junto a la CAF, la Corporación Andina de Fomento, un plan de 2 años y medio para de qué manera esa ciudad de 250.000 habitantes, una ciudad amable, conocida por la capital de la sonrisa, que es parte de nuestros ingredientes para muchas cosas que hacemos, se vuelve realmente en sí misma un atractivo de inversión, un espacio de comercio, un espacio de desarrollo de turismo, un espacio de servicio, un espacio de agroindustria. Hablaba con la embajadora del Uruguay, no somos tan buenos en TANAT como el Uruguay, pero ahí andamos tas con tas. Y la idea es que esa calidad de vida que genera Tarija sea parte de su atractivo. Y el transporte es parte de ese problema para resolver. El espacio amable que le llamamos nosotros, crear un espacio amable y que coincido plenamente es ese espacio democrático que es el espacio público. Hay una frase que me decía el otro día un vecino, un poco en cierta manera hablando sobre transporte, nos transportamos como vivimos. Si queremos cambiar cómo vivimos, cambiemos la forma de transportarnos. Y él lo hacía no solo por un tema físico del transporte, sino por un tema intelectual de cómo transportar a Tarija a una modernidad. Nosotros estamos apostando por la ciudad inteligente. Hoy día en mi consejo se está aprobando, Dios mediante, ojalá los votos, la licitación de toda una implementación de un sistema de coordinación institucional entre todas las instancias públicas del municipio y de la gobernación. Se va a generar un gran paraguas de coordinación institucional a través de tecnología, pero el transporte es vital, no hay modernidad, ni seguridad, ni desarrollo humano, no hay capacidad de profundizar en cierta manera los valores democráticos si nuestro transporte no es parte de esa construcción. Y en eso hemos generado una suerte de alianza, así como los ven ahí calladitos a mis compañeros del transporte tarijeño, pero cuando llegan allá a veces me toman hasta la alcaldía. Suerte que todo lo podemos arreglar con un buen pedazo de carne y un buen vino, tarde o temprano vamos a llegar a algún punto de acuerdo, porque ellos son un sector fundamental para transformar la sociedad tarijeña. Sin ellos no se puede transformar, no puede ser un problema de sociedad versus sector, tiene que ser el sector sumado dentro de la sociedad para transformar. Y la propuesta es, y con esto termino, que a nivel nacional tiene que haber políticas públicas que respalden la facilidad para el financiamiento en ámbitos departamentales o locales como es el tema municipal.
Lo tenemos todo, Vía Tarija lo tiene todo. Desgraciadamente se me caen los recursos económicos y no tengo facilidades burocráticas, institucionales, estatales para que yo pueda canalizar una serie de proyectos que están bien trabajados, bien respaldados, que tenemos capacidad de pago, pero hay una burocracia centralizada que no permite ser más ágiles, por lo menos en las ciudades que no somos parte del eje central, que puede ser La Paz, Cochabamba o Santa Cruz. Nos cuesta darle, por ejemplo, un respaldo crediticio, donde tenemos un proyecto muy bien definido, mixto, de movilidad urbana de la ciudad, donde esté el privado, donde esté el público, y nos cuesta lograr ese financiamiento para desarrollar ya lo que son ejemplos exitosos y de cambio y transformación, como es el Puma Katari en el caso de la ciudad de La Paz, que para nosotros es una suerte de bandera, no para copiar, pero sí para asimilar una serie de puntos favorables para la aplicación en nuestra provincia cercado. Muchas gracias, Rodrigo. El tema financiero, y siguiendo un poquito la corriente que tiene Rodrigo en la temática, es súper compleja porque cualquier proyecto, creo, bien ejecutado de mejora del transporte fundamentalmente y de la movilidad urbana requiere necesariamente del concurso de recursos del gobierno nacional. Son proyectos que tienen otras dimensiones en costos y requieren que el Estado invierta, pero también se inviertan los recursos locales, ¿no? Y en los recursos locales usualmente tenemos un término que se llama la tentación. La tentación por empezar a dividir los recursos y hacer infraestructura que seguramente ejecuta bastante presupuesto, y cuando tenemos un indicador al final del año que cuánto se ha ejecutado, y las obras pues de cemento es un elemento que nos ayuda a tener un éxito, digamos, en la inversión pública, y entonces los alcaldes se ven tentados en algún momento también de poder empezar a hacer inversiones en infraestructura de cemento, y no en los proyectos blandos que requieren tanto consenso social, requieren tanto trabajo hacia adentro, y al final del año se debería hacer un balance, cuántos recursos se ha invertido como municipio en la movilidad urbana y cuánto invertido en toda esta infraestructura dura que puede favorecer también de alguna manera al vehículo particular. Entonces se convierte en una suerte de una de cal y otra de arena, Luis. Esa es la mirada de afuera, ¿no? A las autoridades municipales es decir, las autoridades municipales, creo que una de las principales virtudes que tenemos que tener es equilibrar las prioridades, porque en la ciudad todo es importante, y todo es importante para todos. Son tan importantes los asfaltos como los hospitales, como los centros de salud, como tener un lindo parque, los jardines, las flores, el alumbrado público, el transporte público. Y claro, para determinados sectores, ¿no?, su demanda es la importante, ¿no?, y se olvida de ver un poco el conjunto de las necesidades. La infraestructura es necesaria, inevitablemente. Es decir, una cosa es que se hagan obras faraónicas que no lleven a ningún lado, esa es una cosa, pero otra cosa es la necesidad de construir infraestructura para resolver, evidentemente, problemas concretos de la ciudad. Todos quienes conocemos La Paz o vivimos en La Paz sabemos, por ejemplo, que llegar a la Plaza Isabel la Católica o cruzarla hoy día ya se ha hecho imposible a determinadas horas. Si no construimos el puente gemelo de las Américas, no vamos a resolver el problema, ¿no? Entonces, lo importante sí, quizá esa es la óptica desde la que hay que ver las cosas, es en equilibrar lo que verdaderamente es necesario, imprescindible para resolver los problemas de comunicación vehicular, por donde también eventualmente circula el transporte público, con estas otras inversiones blandas que tú dices que son igual de importantes, ¿no? Y ahí está un poco la magia que tenemos que hacer todos los días, ¿no?, para establecer esas prioridades y para que no es satisfacer a todos y que todos queden contentos y que nosotros quedemos bien con todos, no es ese el objetivo, sino verdaderamente
dar soluciones a los problemas, pero desde sus propios ámbitos y desde las propias necesidades de la gente. Y la infraestructura es, por lo menos todavía en nuestra ciudad, creo yo, todavía es un tema que hay que terminar de resolverlo, ¿no? Sabiendo, como dije al principio, que la demanda de la gente cambia, sabiendo que eso tiene que estar en coincidencia con los planes y programas de la municipalidad para impulsar, por ejemplo, la mejora de los servicios públicos. Y hoy día en el país, con esto termino, nada es posible, Freddy, hacerse sin consenso social. Nada. Es muy difícil. Aquí están mis subalcaldes, mis directores, mis secretarios, y ellos saben que, es decir, hacer el arreglo de una calle en determinado lugar es inevitablemente con consenso social. Peor en un tema tan difícil y tan complejo como es el del transporte, donde necesitamos, y creo que lo estamos logrando poco a poco, que los propios operadores del transporte puedan comprender que la regulación de ese sistema tradicional y su ordenamiento va también en beneficio de ellos, no solamente la ciudad, porque ese desorden en el que todavía funciona el transporte tradicional está perjudicando a todos, no solamente a la gente, sino a ellos mismos, ¿no? Como sabemos. Entonces, todo es necesario hacerse con consenso social, pero también sobre la base de ideas claras, de planes claros que tienen que llevarse adelante, a veces incluso con la oposición de determinados sectores que por X o Z razón pues se oponen a las cosas, ¿no? Pero si tenemos todos una visión integral de lo que se necesita, de las expectativas de la gente y de lo que hay que hacer, incluso asumiendo costos políticos complejos, pues hay que hacerlo. Nosotros hemos asumido aquí una decisión difícil, que ha sido nivelar el costo de la tarifa del transporte público, ¿no? Y nosotros sabíamos de antemano que esa decisión iba a tener un costo político importante para la gestión, pero no había otra alternativa, porque o hacíamos la nivelación para promover la mejora del sistema de transporte tradicional en otro tipo de medidas adicionales, la mejora de la calidad de los vehículos, el sujetarse a la regulación, que ya es una cosa importante, y otra serie de medidas, o seguíamos como estábamos, y como siguen otras ciudades donde, por no asumir la determinación, pues las cosas siguen mal y seguirán mal durante mucho tiempo. Entonces, lo que trato de decir, Freddy, es que, aunque no lo crea nadie, ¿no? No siempre estamos detrás del cálculo, ¿no? O de las decisiones fáciles o de las que son políticamente más rentables. Pues, la mayoría de las veces de las que tenemos que hacer y de las que tenemos que asumir para beneficio de la gente y para beneficio de la ciudad. Gracias, Luis. Evidentemente, desde el punto de vista de los consultores y de los asesores, el dar las recetas puede ser bastante sencillo, ¿no? Otra cosa es con la masa del pan en la mano, dicen, Daniel. Está prendido, sí. A mí me encanta que hayamos llevado el tema al ámbito de la ciudadanía. Y veo que en un importante acuerdo que vamos a suscribir esta tarde, se pone como primer punto la movilidad como derecho social fundamental. Esto es extraordinario. Le digo la verdad, el problema del mal sistema de transporte, por lo menos en Paraguay, y supongo que será lo mismo por aquí, es un problema de discriminación. Realmente, la gente que usa el transporte público en Paraguay es la que tiene menos recursos y por lo tanto ha sido históricamente postergada. Nunca fue un tema de las agendas públicas muy importante porque era un sector que además no tenía mucha capacidad de lobby, ni de negociación política, ni de presión. Estuvo siempre en manos de un empresariado privado muy vinculado a los poderes políticos de turno, donde se generaban algunos acuerdos bastante oscuros. O sea, también este proceso democrático en nuestros países y nuestras ciudades
tiene que ver con que ahora sí la ciudadanía se siente empoderada de decir, a ver, ¿qué tienen para nosotros? Somos la inmensa mayoría que se mueve en nuestra área metropolitana, otro concepto que hay que guardarse muy adentro, porque si no generamos las soluciones como un área metropolitana, nos estamos mintiendo. ¿De qué sirve que La Paz funcione bien adentro si no se va a contactar fluidamente con sus ciudades vecinas? Entonces, me parece bien que coloquemos en esta mesa tan interesante donde vinimos a aprender, que aquí si no le resolvemos a la ciudadanía un aspecto tan fundamental como es el derecho a ser movilizado dignamente, vamos a tener problemas. De hecho, me voy a Asunción otra vez. Asunción tiene el 20% de su población en estado de pobreza. Asunción tiene 100.000 personas viviendo en zonas inundables. Y a ellos se suman más de 102 asentamientos bastante precarios en el área central metropolitana. Bueno, tenemos que tener transporte de calidad para esa gente. El que tiene auto, después le vamos a buscar la vuelta. Se va a enojar porque le ponemos estacionamiento tarifado. Lo leí a Bloomberg hace poco en un libro donde dice que su mayor decepción es que no logró el peaje para circular en Manhattan, cosa que ya consiguió en Londres, por ejemplo. En Buenos Aires directamente multa al auto particular que entra al centro. Me lo contó Rodrigo Larreta hace 3 días. Multan, ni siquiera peaje, multan. Londres, peaje electrónico al que quiere ir con su auto hasta el centro. Bueno, Bloomberg no pudo por una ley estatal y dice, vamos a seguir dando la disputa, pero nosotros después nos veremos con ese porcentaje de la población que somos también un poco nosotros privilegiados que tienen un auto. El gran tema es qué le ofrecemos como respuesta en el caso particular de Asunción a esas 1,5 millones de personas que a esta hora estará almorzando y tiene que volver a su casa dentro de 3 horas. Y lo va a hacer en condiciones muy poco dignas. Ahí está el gran desafío y coincido con el querido alcalde Revilla en el sentido de que siempre será bajo un régimen de negociación social muy abierto, de mucha participación y quizás también de mucha autocrítica. En Iquique, la intervención del Estado central en las inversiones y las inversiones de los municipios. Al tema de Iquique, que como municipio, yo era concejal y mi padre era alcalde, lo deben conocer mucho, Jorge Soria, tenemos mucha relación con Bolivia, de mucho cariño, y por más de 50 años en este tema de movilidad, pero lo llevamos a los corredores bioceánicos. Lo conversamos con el alcalde de Tarija, que es parte también de los corredores bioceánicos, ya los tenemos por Oruro, Cochabamba, Santa Cruz, llegando a Brasil. En materia municipal, lo que hemos logrado desde el municipio es tener, nuestra ciudad prácticamente es el desierto mario del mundo, que allá no tengo el problema que habla las lluvias, somos el desierto mario del mundo prácticamente, y todo es una maqueta. O sea, nosotros éramos arena. Lo más cercano que tenemos a algo verde es un oasis que está al interior de Iquique, a 1 hora 30 minutos hacia el interior. Entonces, se construyó una ciudad que logramos sí una transparencia de un borde costero, donde prácticamente ahí sucede todo lo que en Iquique, o sea, es en nuestra área verde. Pero tenemos que comprar el pasto, comprar las palmeras, comprar todo. Es como un parque temático, de hecho, de la ciudad, pero ahí sucede todo y hemos logrado que ese parque finalmente bordea la ciudad completa y nos hemos preocupado de que tenga una ciclovía completa, tiene más de 3 kilómetros, o sea, uno puede ir del sector sur al sector norte de la ciudad en bicicleta por esta ciclovía. Además, el gobierno de Chile ha construido unas de mar a cerro, esto es paralelo al mar, y también hemos construido, porque la gente ya está generando mucho deporte al aire libre, no tenemos espacios verdes en la ciudad de Iquique, es solamente esto, hemos construido una trotavía con un piso de goma, que se está usando mucho todas las mañanas, todos los fines de semana, la gente sale a andar en bicicleta y tenemos una que va paralela al camino o al paseo, que también la gente está trotando, una trotavía especial. No se ha hablado mucho de eso, pero ahí tenemos una experiencia novedosa también en la ciudad de Iquique, que en otros países sí
si existe en otros países, pero bueno, lo hemos llevado a nuestro entorno, estamos generando. Lo que queremos nosotros desde el municipio es liderar esta nueva forma de transportarse de los iquiqueños, ¿ah? Y que lo tenemos que hacer en conjunto, como lo decía el alcalde, en un área metropolitana con la gente y las personas y el alcalde de Alto Hospicio. Lo queremos liderar del municipio porque tenemos la problemática además que nuestro país es muy largo, estamos a 1.800 kilómetros de la capital donde se toman las decisiones y no se toman a veces las mejores decisiones. Y el tema de transporte es igual. Entonces queremos, a través de un estudio de movilidad, buscar cuál es lo mejor para Iquique, porque Iquique ya es una ciudad compacta, caminable, es llana, pero ya no caben más autos. No tenemos espacio para hacer carreteras. Entonces estamos buscando cuál es el mejor sistema de transporte público que va a tener, el desafío que va a tener que tener nuestra ciudad. Y eso lo queremos dejar instalado desde el municipio para que no lo instalen de la capital, porque ya hemos tenido muchas experiencias de visiones centralistas que nos instalan modelos que finalmente no resultan. Y entonces estamos empeñados desde el municipio en firmar un convenio con una universidad que tiene la carrera de transporte para que nos haga el estudio, y hemos contactado también acá a muchas personas que a ver si nos pueden ayudar, invitarla a la ciudad de Iquique para liderar desde los municipios en la nueva forma del transporte público de nuestra ciudad. Y eso es lo que nosotros, por eso nuevamente repito, estoy acá. Aquí he aprendido mucho de todo lo que se está haciendo en el mundo y lo que se está haciendo acá en Bolivia. Y contarle una sola mala experiencia que nos toca, y me toca como a mí, alcalde, afrontarla, por si llegan por acá, o si llegan algunos alcaldes por ahí. En Chile y en varias ciudades se concesionó el espacio público que lo administra la municipalidad, los estacionamientos, y se concesionó a 30 años. Versus cero inversión, una maquinita como un teléfono, y donde se debe llevarse casi el 90% de lo que recauda una empresa, sin inversión, porque es distinto cuando hago un estacionamiento subterráneo y tengo que pagarlo, pero estoy usando las calles de todos, y aquí apuntaba ahí a los espacios públicos, decía, y se lo está llevando un empresario. En Chile ya somos 3 alcaldes, liderado el de Recoleta, que estamos tratando de terminar un contrato. Todos sabemos acá que terminar un contrato ya firmado es complejo, pero estamos dando la pelea. Yo estoy demandado por el municipio de Iquique por sobre $1 millón. Se generó un movimiento que ya no le pagan, la mitad de los usuarios de estos estacionamientos no le pagan. Entonces ha retirado estos que son parte de un engaño, porque les colocaron que son guardia ayuda, que más encima le iban a cuidar. A usted deja el auto y son guardia ayuda, le cobran, pero son guardia ayuda, lo ayudan y le cuidan. Pero eso no existe, también es una mentira de cómo afirmar un sistema de entregar algo que le corresponde al municipio, si son los derechos por estacionarse en la vía pública, que su gran porcentaje deberían ir para la municipalidad para mejorar aspectos del transporte público, pero aquí se lo lleva una empresa y finalmente por 35 años no tenemos cómo mover a esta empresa. Nos queda, si nosotros una calle decretamos que va a ser una ciclovía, tenemos que devolver, si sacamos 100 estacionamientos más, pero ya casi en la periferia de la ciudad. O sea, ya las personas que se estacionan en su casa, una calle común y corriente, le deberían cobrar estacionamiento. Entonces, como a modo de ejemplo, también dejar planteada en esta mesa de que en mi ciudad estamos en la justicia, lidiando con un tema de que el espacio público que es administrado por las ciudades tiene que tener un gran componente de los recursos que quedan a favor de la ciudad, no puede quedar en manos de un privado. Esa es como una experiencia, si les toca vivir a algunos de los colegas alcaldes por ahí. Muchas gracias. Gracias por compartir esa experiencia y los errores que se pueden cometer en este proceso, ¿no? Hemos visto que Montevideo ha avanzado muchísimo, ¿no?, en el tema de movilidad, en el tema del transporte público. Están con buses eléctricos, entiendo, en el último Clapto se presentó algún bus eléctrico por ahí, y todo esto me imagino que ha generado pues un proceso de financiamiento fuerte.
no puede haber un sistema de transporte público de alta calidad que no esté subvencionado y que tenga una subvención del Estado. ¿Cómo está resolviendo este tema la ciudad? ¿Tiene alguna normativa que le permite afrontar esto? Ahora sí, upa. Bueno, primero me olvidé agradecer la amabilidad y la atención de todo el equipo de Luis y de la ciudad misma, así que muchísimas gracias. Vamos arriba. Después, sí, nosotros, Montevideo tiene una tradición, es por lo pronto la ciudad del Uruguay que tiene menos apoyo del gobierno central, o sea, mientras hay lugares del interior donde el 70% del presupuesto del departamento es de una forma u otra por recursos nacionales, en nosotros el 9,5%. Igual, se ha logrado cosas, o sea, por ejemplo, Montevideo tiene el 91% de saneamiento de su población y ha sido todo con recursos nacionales. Recién, a partir del 2005, que el signo político de la ciudad coincide con el nacional, hubo un 30-40% de los planes de saneamiento que fueron soportados por el gobierno nacional. Así que eso lo tengo que hacer a pulmón o en la interacción público-privada. Por ejemplo, yo contaba que el transporte público son 2 cooperativas y 2 empresas privadas, con lo cual hicimos un fideicomiso, con el cual parte de lo que la ciudadanía paga, que estamos en un problema grande porque se está reduciendo la cantidad de gente que anda en transporte público, por eso nuestra importancia de mejorar la calidad, las frecuencias, la rapidez, dar prioridad al transporte público. Reducir en 3 años un 10% el total de boletos vendidos es muchísimo, ¿no? En parte se debió también a que se lanzó hace unos cuantos años, en el periodo anterior, un sistema de boleto de 1 hora y 2 horas, en el cual permite los transbordos con el mismo precio, bueno, de acuerdo al tipo de boleto, sea 1 hora o 2 horas, pero que también, claro, hizo que la relación viajes con boletos pagados sea 1,32 a 1. Que fue muy ventajoso porque, como bien se dice acá, la gente que utiliza el transporte público es básicamente los sectores de menores recursos y por lo tanto hay que priorizar. Sí es cierto que tenemos un subsidio importante en lo que sea el boleto estudiantil. En Uruguay el boleto estudiante está muy subsidiado, donde ahí sí el subsidio corre un 90% por el gobierno nacional y un 10% por la intendencia, por el municipio, por la alcaldía. No así el boleto jubilados y pensionistas, que tiene diferentes niveles, que sí que corre más por cuenta de la ciudad. Ahí lo que hay que hacer es buscar iniciativas, bueno, como hemos hecho, ¿no? Buscar que el propio boleto financie a través de un fideicomiso todo el recambio de flota, y una de las cosas que estamos encarando ahora, que viene más avanzado a nivel de taxis, que a nivel de ómnibus, pero es ir avanzando hacia un transporte eléctrico, porque además, en el 2008, se comenzó un plan estratégico de energía de Uruguay que ha determinado que la matriz de fuentes primarias de energía eléctrica sea un 97% renovable. Solo el 3% de la electricidad de Uruguay se genera en base a quema de hidrocarburos. El resto es ya hay hidráulica muy importante, pero hoy un 28% de la matriz de energía eléctrica es eólica, un 1 o 2% es fotovoltaica y un 4 o 5% es biomasa. Con lo cual tenemos la ventaja de que aparte la energía eléctrica es amigable con el medio ambiente. Y un poco en esa combinación estamos haciendo, buscando repetir los fideicomisos, donde ahí la alcaldía, el municipio, la intendencia, junto con los actores privados, manejan un fondo de recursos para todo esto que están hablando, vehículos, ir avanzando gradualmente hacia el transporte eléctrico, wifi en los ómnibus, calidad de servicios. Nuestro gran desafío hoy es volver a enamorar a que los ciudadanos utilicen el transporte público, para lo cual requerís frecuencias, rapidez, limpieza, servicios. Ayer yo veía algunas iniciativas de Wi-Fi en los ómnibus que estamos trabajando, bibliotecas en las paradas, o sea, tratar de volver a enamorar al ciudadano, ¿no? Porque ya lo vuelvo a decir, si bien, bueno, hicimos una encuesta origen-destino, en Montevideo hoy, por primera vez en la historia, más gente se moviliza en auto que en ómnibus, que en bus. 43% de los montevideanos hace sus viajes en auto particular y un 39% lo hace en transporte público. En realidad es un desastre eso. Es un desastre desde el punto de vista de lo que hablábamos, de los imperativos estratégicos. El subsidio, hay un subsidio que nosotros el tope es 4% del presupuesto de la Intendencia. A veces me encantaría hacer lo que hace Europa, claro, pero si bien Montevideo tiene
en cuanto a Ciudad de Latinoamérica, tiene un buen Producto Bruto Interno, estamos en el orden de los $24.000 per cápita por año. Yo me imagino ciudades como París, que andan en $60.000, claro, a ellos les es más fácil subsidiar mucho más el transporte público, uno tiene los límites, porque como bien se decía acá, hay que tener ese compromiso con lo social y generar igualdad de oportunidades, hay que tener el compromiso con el medio ambiente, pero un alcalde tiene, yo creo que ningún cargo público en el planeta tiene tantas cosas para resolver diferentes todos los días como un alcalde, ¿verdad? Y la gente te reclama por todo. Yo creo que tiene que estar el imperativo. Los que den más igualdad del punto de partida, más igualdad social, de igualar lo social para que haya la posibilidad de desarrollo y de calidad de vida de todos los ciudadanos y no solo los que tienen recursos, lo que genere menos impacto ambiental tienen prioridad. Pero en realidad tenemos que agarrar toda la cancha, porque si no, y la gente, y con razón, nos cuestiona. La fórmula compleja de dejar contentos a todos, y con lo que tenemos. Y en esa línea, Bolivia en los últimos años, con la baja del petróleo, pues ha bajado fuertemente los recursos que tenía antes disponibles, sobre todo a nivel municipal. Creo que una de las ciudades que más ha sentido ese impacto es precisamente Tarija. Y toca priorizar, Rodrigo. Sí, pero bueno, Tarija, digamos que es una punta de lanza de lo que, si no se toman ciertas decisiones adecuadas a nivel nacional, puede ser un impacto económico en otras áreas, ¿no? Lo nuestro ha sido de primer impacto porque dependemos muy fuertemente de los recursos hidrocarburíferos, pero a su vez también se ha generado un fenómeno de reflexión muy importante. O sea, ¿qué hemos hecho en los últimos 15 años de tantos recursos y de qué manera han creado las locomotoras para hacer la alternativa al gas? Después de 15 años nos damos cuenta y decimos, no hemos generado nada que sea alternativo, y volvemos al principio. Es el ciudadano, el ser humano, el hombre y la mujer que habita Tarija la única respuesta para sacar al municipio, la provincia y el departamento adelante. Solo que fueron 15, 20 años que no hemos invertido en el recurso humano, sino hemos invertido justamente en lo que hablaba, en esa suerte de demanda, Luis, en el sentido si es asfalto, empedrado, agua, o tinglado, cancha, o daba igual, ponga usted y gaste plata en mi barrio. Era más captar recursos que captar una visión de desarrollo. Ha pasado eso, Tarija está en un momento complejo, difícil de esa reflexión, pero también de toda crisis salen fortalezas, más allá de las debilidades, y creo que se está dando cuenta que volvemos, como dije antes, al principio de somos los tarijeños los únicos que vamos a poder resolver nuestros problemas. No es un tema de demanda ni departamental ni nacional, somos nosotros. Si nosotros no generamos ese cambio, muy poco o nada nos podrá ayudar a nivel nacional o a nivel departamental. Y estamos en ello en varias áreas centrales. Estamos en un programa muy fuerte de rehabilitación del centro de la ciudad. Tenemos un aspecto del norte, de la entrada de la ciudad parte norte, que siempre fue olvidada por la ciudad. Ahora estamos con toda una rehabilitación de esa entrada con ciclovías, son 16 kilómetros de ciclovía, una ciclovía de 16 kilómetros que va a atravesar la columna vertebral de la ciudad, pero de ahí tendrá ramales como ciclovía, a diferencia de La Paz y otras ciudades más vinculadas a la zona andina. Tenemos una topografía bastante cómoda para podernos trasladar, ya sea de forma peatonal o en bicicleta. Entonces estamos dándole mucho ahínco, generando una suerte de cerco al centro de la ciudad. Cuando ensanchamos las aceras del centro de la ciudad, hubo una gran demanda de dónde íbamos a parquear las movilidades. Y sin embargo la gente estaba acostumbrada a caminar como los elefantitos, trompa, cola, trompa, cola, trompa, cola. Y cuando se dieron cuenta que la familia ya podía caminar a lo ancho de la acera y podían disfrutar de su ciudad, ya la demanda no era la acera, sino qué hacemos con los cables, qué hacemos con las fachadas y qué hacemos. Nunca deja de haber nuevas demandas. Entonces, yo creo que el momento que está viviendo Tarija es muy interesante y solo nosotros vamos a poder resolver, y para ello, vuelvo a reiterar la importancia de que estén los representantes del transporte con nosotros para que vean la oportunidad de qué han hecho otras ciudades del mundo, lo irreversible del proceso de la movilidad urbana, que no es una moda, que si no es una necesidad. Reitero lo que decía mi vecino de se vive como se transporta, bueno, cambiemos cómo nos transportamos para vivir de otra manera, y además, poco a poco, la movilidad moderna del futuro es no movilizarse, porque cada vez va a haber la capacidad de centralizar los espacios comunes
para que los ciudadanos no tengan que trasladarse grandes distancias, sino poder habitar en un espacio donde tenga su ocio, donde tenga una forma de trabajo y empezar a descentralizar las urbes. Nosotros todavía somos muy pequeños, pero ya estamos pensando en ello como un proceso de modernización de la ciudad, un proceso de encaminar lo que consideramos una ciudad moderna, segura, pero donde el ciudadano tiene un rol fundamental. Y termino con una cosita nada más, para meter una cuñita política, porque si no, no... Soy servidor público, pero también soy político, así que... el transporte es una representación fundamental del estado de la democracia. Valoras y observas el transporte y puedes valorar y entender qué tipo de democracia estamos desarrollando, porque conlleva intrínsecamente una serie de comportamientos humanos de respeto hacia el prójimo. Por eso yo quiero alentar lo que se está haciendo en la ciudad de La Paz, tanto en el esfuerzo Teleférico y Puma, de generar ese comportamiento cívico vinculado con el prójimo, porque en cierta manera está recuperando un ejercicio ciudadano. Pero ese ejercicio se tiene que generar en el resto de la nación, porque también, vuelvo a indicar, es una señal de los valores y qué tipo de democracia tenemos en Bolivia. Gracias. Muchísimas gracias, Rodrigo. Creo una charla muy interesante acerca de la movilidad y cómo en las ciudades se ha empezado a implementar esto, los retos que tienen las autoridades fundamentalmente para implementarla, la priorización. Nos han comentado también sobre lo que significan las demandas ciudadanas, ¿no? Que la gente siempre quiere más y siempre quiere algo más y siempre piensa que lo que ellos requieren es lo prioritario para la ciudad. Muchas gracias también al alcalde Mauricio Soria por compartir estas experiencias malas sobre los temas de los parqueos. En La Paz estamos empezando con ese tema, ya un barrio de Sopocachi ha empezado de la mano del municipio con el parqueo tarifado, lo cual me parece muy interesante de copiarlo hacia todas las ciudades, porque el espacio público yo creo que es de todos, y cuanto más espacio le quitemos al automóvil, provocamos a la gente a que utilice más el transporte público y en ese sentido las ciudades sean mucho más sostenibles. Muchas gracias a todos los panelistas y a todo el auditorio por la concurrencia. Agradecemos profundamente a la participación de todas las autoridades en este conversatorio especial. Muchas gracias. Queridas amigas y amigos.